Bienvenidos al 12º Consejo de Redacción. En esta oportunidad conversaremos sobre los textos argumentativos. La argumentación es un proceso discursivo que se usa con un propósito esencial: convencer a otros de que nuestro punto de vista es válido. Para lograr ese fin, toda argumentación está conformada por una tesis que es demostrada a través de argumentos. La tesis es aquella afirmación o negación que genera una reflexión o una discusión en torno a un tema. Los argumentos, en cambio, son aquellas pruebas o pilares que se usan para dar soporte y validez a la tesis, es decir, a la afirmación o negación inicial. Sin argumentos, toda tesis se convierte en una hipótesis u opinión, es decir, en una afirmación o negación que, aunque genera discusión o reflexión, carece de pruebas. Si la afirmación o negación no genera reflexión ni discusión en torno a un tema, y cuando uno no busca convencer a alguien, entonces el texto resultante no sería argumentativo, sino informativo o divulgativo. Veamos lo que hemos dicho hasta aquí en el siguiente gráfico. Todo parte de una afirmación o negación. Cada vez que estamos hablando, generalmente, o escribiendo, estamos emitiendo afirmaciones o negaciones en torno a algo. Ahora bien, cuando emitimos una afirmación o negación, debemos preguntarnos: ¿es una afirmación o negación que genera la discusión, genera el debate, la reflexión? Y además, con esa afirmación, ¿nuestro objetivo es convencer a alguien? Tenemos dos respuestas: sí o no. Si la respuesta es no, como en este caso, supongamos que yo estoy escribiendo un texto en el que inicio con que Caracas es la capital de Venezuela y sigo dando las características de Caracas. Como pueden observar, esta frase es una afirmación, pero no genera ningún tipo de discusión ni de reflexión, ni yo intento convencer a alguien de esta realidad, de que Caracas es la capital de Venezuela, porque es algo obvio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el texto resultante va a ser informativo o divulgativo. Pero ¿qué pasa si esa afirmación sí genera discusión o reflexión? O si yo lo que estoy buscando es convencer a alguien, como por ejemplo esta frase. Supongamos que en un ensayo que tengo que escribir parto de esta idea, de que todas las personas deberían estudiar en la universidad. Esto es una frase que puede provocar la discusión o la reflexión o el debate en torno a esto. ¿Qué sucede con eso? Debo hacerme una pregunta sobre esta frase. Esta frase, más adelante, para ello se aportan pruebas, es decir, argumentos para sustentarla. ¿Yo en realidad estoy emitiendo solamente esta frase o estoy dando además pruebas y argumentos para apoyar mi idea? Si la respuesta es no, yo solamente emito esta frase, que todas las personas deberían estudiar en la universidad, quiere decir que mi texto se está quedando simplemente en una hipótesis o en una opinión. Tal vez incluso puede ser algo divulgativo, informativo. Pero si yo empiezo a reflexionar y digo por qué todas las personas deberían estudiar en la universidad, es decir, aporto argumentos para apoyar esto, entonces quiere decir que todas las personas deberían estudiar en la universidad, sería la tesis de mi texto. Y ahí entonces en adelante yo estaría conformando un texto argumentativo, porque yo estoy aportando las pruebas para sustentar mi idea principal. Veamos otros ejemplos. Supongamos los textos que aparecen siempre en Wikipedia, como este que dice Cristiano Ronaldo. Entonces dice: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido como Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como extremo en el Real Madrid de la Primera División de España. Observen que aquí hay una afirmación, pero esa afirmación no genera ningún tipo de discusión, porque evidentemente Cristiano Ronaldo es un futbolista portugués. Veamos ahora este segundo párrafo. Identificado en los medios de comunicación con el numerónimo CR7, es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo e incluso el mejor y más completo. Observen que aquí ya hay una frase, una afirmación que puede generar la discusión. Si Cristiano Ronaldo es en realidad el mejor y el más completo jugador de la historia del fútbol. Si uno sigue leyendo, dice: así como también uno de los deportistas más mediáticos de la actualidad. Es el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid.
y este último durante la temporada, consiguiéndolo en apenas 5 temporadas en el club. Observen que aquí no se aportan datos, argumentos para apoyar que por qué Cristiano Ronaldo se considera el mejor y el más completo de la historia. Eso entonces es una afirmación que puede servir para una discusión, que pudiera servir para un texto argumentativo, pero como no aporta pruebas para sustentar esta idea, entonces simplemente esto sigue siendo un texto expositivo, un texto en el cual yo estoy informando a alguien sobre algo. No lo estoy intentando convencer. Yo no estoy intentando convencer a alguien de que Cristiano es el mejor. Solamente estoy informando sobre este futbolista. ¿Cómo sería entonces un texto argumentativo? Veamos el siguiente ejemplo. Este texto que salió, un artículo de opinión que salió publicado en el Universal, se llama Cristiano Llanto de Oro, escrito por este autor. Y él empieza de esta forma: igual que a Blatter, a mí Cristiano Ronaldo me cae mal. Observen que ya esta es una opinión discutible, que a él le caiga bien o le caiga mal, ya eso puede generar una discusión. Él tiene que decir por qué. Si él dice por qué, entonces el texto es argumentativo. Si solamente se hubiese quedado en esta frase, a mí Cristiano Ronaldo me cae mal, simplemente esa es una opinión o una hipótesis, pero él no comprueba nada. Entonces tenemos esto que viene a convertirse en una tesis. Este es el eje del texto argumentativo, y sobre esta base él ahora va a intentar convencernos de su opinión, de su tesis. Y observen que aquí dice que a mí sencillamente me cae mal porque es un gafo con publicidad, cosa que tampoco le envidio, ni lo de gafo ni lo de la publicidad. Ustedes pueden también leer todo lo demás, por supuesto. En la siguiente parte el autor sigue escribiendo por qué le cae mal. Aquí el autor reconoce y dice que él se merecía el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. ¿Pero por qué se lo merecía? Bueno, porque Messi había estado lesionado un buen tiempo. Todavía no dice por qué le cae mal, pero aquí en este párrafo ya empieza a hablar por qué le cae mal, y dice porque Cristiano Ronaldo, según el autor, inventa los fouls, las faltas que le cometen, mientras que Messi hace una comparación. Mientras que Messi, según el autor, dice, verá que es un jugador concentrado en dominar la pelota, mientras lo patean, lo jalan, lo empujan, lo abrazan y se lo quieren llevar para su casa, cosa que no hace Cristiano Ronaldo, según el autor. Por eso, insisto, esto es un apoyo para la tesis inicial. Por eso a este autor le cae mal Cristiano Ronaldo. Y continúa, entonces él dice que también le cae mal porque las lágrimas de Cristiano Ronaldo cuando recibió el último Balón de Oro, dice que no son fruto del pundonor deportivo, sino que son simples gotas de sensibilidad masculina por haber sido justamente reconocido en presencia de su madre y su hijo. Entonces, en conclusión, es el llanto plástico de la frivolidad. Todos estos argumentos que él aporta son los que apoyan esta idea principal, que es Cristiano Ronaldo le cae mal. Ahora bien, recomendaciones para escribir un texto argumentativo. A mí me gusta mucho esta frase de este autor, que es estudiar las frases que parecen ciertas y ponlas en dudas. ¿Eso qué significa? Eso sería algo como esto: la tesis y sus argumentos se consiguen leyendo. Debemos leer y pensar en el tema elegido, pero principalmente cuestionando. Creo que esta es la palabra clave. Hay que cuestionar lo que se lee y lo que se piensa del tema sobre el cual se debe escribir. Para ello se debe procurar mantener una actitud crítica, neutral, objetiva ante la tesis propuesta, de manera que se puedan vislumbrar no solo los pros, sino también los contras que toda tesis suele esconder. Cada vez que emitamos un comentario, una tesis sobre la cual se va a apoyar nuestro texto argumentativo, debemos pensar en los pros, las ventajas que tiene esa tesis, pero también, por favor, enfoquémonos en los contras, porque de esa forma nuestro texto va a ser más rico, va a ser más atractivo y vamos a convencer mejor a las personas a las cuales estamos dirigiendo el texto. Supongamos que yo quiero escribir un ensayo y parto de esta idea. Dice, no existen más que 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Esto lo hizo Oscar Wilde. Y supongamos que yo crea que, bueno, sí, muy bien, esta tesis es verdad, yo sobre esto voy a escribir un ensayo. Ahora bien, pensemos, hay pros y hay contras en esta frase. Toda frase generalmente tiene pros y tiene contras.
Porque pensemos, en realidad escribir es tan sencillo. Cada vez que estamos frente al computador, frente a una hoja en blanco, de verdad es tan sencillo escribir, solamente hay que decirlo, es tener algo para decir y hay que decirlo, así de sencillo. Yo pudiera escribir entonces un texto contraargumentativo en el cual cuestiono y critico esta frase. Entonces así pudiera yo escribir mi ensayo. Entonces pensemos siempre, cada vez que estemos leyendo algo, a veces creemos, bueno, que porque lo dice un autor reconocido, entonces nosotros debemos asentir. No, no necesariamente. Siempre es necesario estudiar las frases que parecen ciertas y ponerlas en duda, discutir sobre ellas. Ahora bien, algunos tipos de argumentos. ¿Cómo hacemos cuando estamos escribiendo unos argumentos? ¿Cómo? ¿Dónde hallamos los argumentos? En los textos académicos los más comunes son los argumentos de autoridad, es decir, aquellos que están basados en los datos o estudios realizados por otros autores. Por ejemplo, supongamos que yo estoy escribiendo este texto y lo que está aquí en verde es mi tesis. Esto es de donde parte mi ensayo. Y yo esto, como en una tesis, obviamente tengo que sustentarla, porque si no simplemente esto se va a quedar en una hipótesis o en un texto divulgativo. Entonces yo parto y digo, afirmo de una vez de entrada, que la deficiencia ortográfica de los estudiantes es un problema de vieja data en el Sistema Nacional de Educación. Claro, todos pudieran decir, bueno, pero esto es evidente. Bueno, aunque sea evidente, yo lo estoy planteando como una tesis, pero ahora necesito demostrarlo, porque en un ensayo en la universidad yo simplemente no me voy a quedar con esta opinión. Ahora un profesor me puede exigir que yo debo aportar los datos para que esto en realidad sea cierto. ¿Por qué las deficiencias ortográficas son de vieja data? Entonces continúo. En efecto, en la década de los 50 del siglo pasado, Rosenblatt en este año, analizó las competencias lingüísticas de 474 bachilleres que presentaron la prueba de admisión para estudiar en la Facultad de Medicina de la UCB. En su estudio, este autor demostró que el 80.4% de los aspirantes presentaban en sus manuscritos una ortografía calamitosa o no sabían hacer una frase correcta. Entonces yo estoy aquí emitiendo mi tesis y aquí están. ¿Cuáles son los argumentos que yo estoy utilizando en este caso? Bueno, argumentos de autoridad. ¿Qué quiere decir argumentos de autoridad? ¿Qué es lo que ha dicho otro autor? Y en este caso específico yo lo estoy basando en los datos o en los estudios realizados por este autor. Y aquí él me aporta los datos que apoyan lo que yo estoy diciendo en el principio. Otro tipo de argumentos también de autoridad, es decir, lo que han dicho otros, pero esta vez basados en las opiniones, ya no en los datos, también en las reflexiones o en las definiciones. También uno puede usar las definiciones de otros autores para apoyar lo que usted viene diciendo. Yo estoy escribiendo mi ensayo y entonces digo, si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes resistencias en la población para donar órganos. Esto se debe a que las personas desconfían del sistema de salud, el cual pudiera coadyuvar con un tráfico de órganos. Estos temores, sin embargo, la mayoría de las veces suelen ser infundados. Entonces, aquí está mi tesis, que para la donación de órganos, los temores que existen, ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces eso suele ser infundado. ¿En qué me apoyo yo? Bueno, ahora yo me voy a apoyar en lo que dice otro autor, pero esta vez en la opinión, ya no en el dato, en la estadística que me demuestra el autor, como en el caso anterior, sino en esta vez solamente en una opinión, en una reflexión. ¿Por qué yo puedo entonces apoyar mi tesis en este ensayo? Porque yo digo, según Gumper, este autor, es necesario recalcar que la complejidad del procedimiento de ablación y trasplante, en el que intervienen varios equipos médicos altamente especializados, torna muy improbable la existencia de circuitos clandestinos. Observen, entonces yo estoy tomando la palabra de otro autor para demostrar que, en efecto, que lo que yo estoy diciendo, que los temores suelen ser infundados, que no debería entonces existir temor para donar órganos, porque esto es muy complejo de que exista. Bueno, ese es un argumento. Evidentemente yo tengo que seguir aportando más argumentos. Este ensayo evidentemente es más largo, pero bueno, este es para que ustedes observen cuáles son estos tipos de argumentos apoyados en las opiniones. También se puede hacer argumento de autoridad cuando uno compara lo dicho por dos o más autores. Esto es una fórmula que a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo un ensayo. Supongamos que estoy escribiendo y empiezo.
Para muchos autores, la escritura es el medio epistémico más efectivo para conocer y desarrollar el propio pensamiento. Aquí tengo en este párrafo entonces a unos autores. Todo lo que ellos dicen es que la escritura evidentemente es muy efectivo para desarrollar el pensamiento de las personas. Ustedes lo pueden leer aquí. Pero ¿qué pasa? En el siguiente párrafo yo ya ahora pongo el contraste. Otros autores ya dicen las posturas de otras organizaciones en torno a este tema, en cambio, son muy distintas a las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí dice, considérense por ejemplo la siguiente reflexión de la UNESCO. Y viene la cita: es erróneo pensar que el razonamiento está ligado a la escritura y a la lectura, como dicen aquí los autores de arriba. Aquí estos decían que la escritura es el medio epistémico más efectivo para conocer y desarrollar el propio pensamiento, pero ¿qué dice la UNESCO? La UNESCO dice, es erróneo pensar que el razonamiento está ligado a la escritura y la lectura. Sigue la UNESCO, entre los griegos de la antigüedad había poca gente que sabía leer y escribir. Miren, tremendo argumento para tumbar este anterior. ¿Qué sucedía entonces en otras épocas cuando la gente no sabía leer y escribir? Entonces ya no tenían un buen pensamiento. Seguimos entonces. Su verdadero orgullo era que sabían pensar, argumentar, discutir los unos con los otros y observar las reglas de procedimiento que permiten que los demás expresen sus puntos de vista. Entonces tenemos los que están a favor de esta idea, los que refutan aquella idea, y ahora yo entro con un párrafo que puede ser el final, en donde doy ya mi reflexión. Entonces digo, el pronunciamiento de la UNESCO encuentra su sustento en una postura igualitaria y humanística que las exigencias de una sociedad alfabetizada, competente y excluyente difícilmente puede comprender. Digo yo, es lógico pensar que una persona que sepa leer y escribir tendrá a su favor dos herramientas indispensables para desenvolverse más eficazmente tanto en la cotidianidad como en el ámbito universitario. Yo digo que bueno, que los primeros no están tan errados, pero también digo, no obstante, es arriesgado creer que el dominio de estas destrezas promueve automáticamente el pensamiento crítico y el sentido común. Y entonces aquí es donde viene mi tesis, porque a veces ¿qué pasa? La tesis no necesariamente va a estar en el principio, sino que yo primero ofrezco los argumentos o el debate y al final me quedo con mi tesis. Y digo, un llamado de atención tan contundente y atinado como el anterior de la UNESCO invita a pensar que, y aquí está mi tesis, no solo la lectura, observen que no digo que no sirven, sino que no solo la lectura y la escritura exige de las personas el desarrollo de sus capacidades reflexivas, especialmente en este mundo multimedia. Exactamente, ¿verdad? Entonces mi tesis es que la lectura y la escritura, si bien sirven para que las personas desarrollen sus capacidades reflexivas, debemos saber que también hoy día existen otros soportes como los multimedia, los videos, como estos que ustedes están observando, que también sirven para que las personas aprendan, promuevan sus capacidades reflexivas y no necesariamente, como dicen los anteriores autores, que solamente sucede con la escritura y la lectura. Ahora bien, los argumentos no necesariamente deben sustentarse en lo dicho por otros autores. En la argumentación también es importante nuestra reflexión y observación. En efecto, no siempre es que tenemos que buscar lo que dicen los autores. A veces, si uno reflexiona sobre la tesis que está planteando, uno se dará cuenta que uno con la realidad, con la observación, o la misma reflexión también puede encontrar los argumentos para apoyar lo que dice, como en estos casos. Este es un texto que me gusta mucho de Julio Cortázar, porque observen ustedes, si lo leen aquí, que él no utiliza ningún autor para apoyar su tesis, y la tesis de él es que cuando a uno le regalan un reloj, en realidad lo que le están dando es un pequeño infierno florido, una cadena de rosas o un calabozo de aire. Y no voy a leer esto porque entonces el video se alargaría mucho, pero ustedes lo pueden pausar. Y observen cuando lo leen todo esto que ustedes llegan al final y en realidad usted dice, bueno, en realidad como que el autor tiene razón. Parece que no te regalan un reloj, que tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Y observen también que entonces aquí él no ha usado ningún autor, sino todo es producto de su propia reflexión. Esa también es una forma para argumentar, usar nuestras reflexiones. Este es otro ejemplo de un texto argumentativo que escribí en mis días de estudiante universitario. Y pueden observar también, si lo leen, no lo voy a leer todo, pero voy a leer solamente lo que sería mi tesis principal con la cual yo parto, y dice: el Estado venezolano ha propiciado
que la práctica pedagógica que desarrollará el profesional de la docencia se halla en un ambiente de incertidumbre metodológica, filosófica y conceptual. Observen que esta es una frase discutible, esta es mi tesis entonces, pero entonces yo tengo que aportar mis argumentos para tratar de convencer a la persona a la cual yo le estoy dirigiendo mi texto. Y aquí están todos mis argumentos. Observen ustedes entonces que no necesariamente estoy tomando la palabra que han dicho otros autores, sino que estos argumentos son producto de mi reflexión y de mi análisis, por supuesto. Hasta aquí la explicación sobre los textos argumentativos. En el próximo video conversaremos sobre los textos informativos y divulgativos.